Segunda de Pedro capítulo 1, verso 10. Vamos a compartir ahí la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren crecer en Dios? ¿Ha crecido usted en Dios desde que llegó al Señor? ¿Considera que usted ha ido creciendo, desarrollándose, madurando como cristiano? A veces nos sorprendimos nosotros los pastores con gente que lleva tantos años en el Evangelio y no ha crecido un centímetro. El crecimiento espiritual es fundamental para el cristiano, porque puede que usted crezca en la estatura física, pero si usted no crece en la estatura espiritual, lamentablemente usted siempre será un niño. Y la inmadurez produce caos, tragedia y ruina. Vamos a compartir entonces consejos para crecer en Dios. Por eso le preguntaba, ¿cuántos quieren crecer en Dios? No creciendo en gracia como esa secta, crecer en Dios, que es fundamental y vital para nuestro desarrollo. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 10. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Señor del cielo, te adoramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, porque hasta este día y hasta este momento nos has ayudado y nos has bendecido. Gracias por el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros. Sin duda alguna, lo que dice el Salmo 23 se cumple en nosotros a cada instante, que tú eres el buen pastor, Señor. Y tú, Dios mío, nos llevas siempre a delicados pastos. Tú nos guardas y nos cuidas constantemente. Por eso, Señor, te adoramos, y por eso hay en nuestros labios y en nuestra boca palabras y expresiones de gratitud a tu santo nombre. Reconocemos tu gracia, que si estamos aquí es por tu amor, por tu pura gracia, Señor. Padre, estamos frente a tu palabra y queremos ser exhortados, enseñados, nutridos con toda la palabra que salga de tu boca, Señor. Queremos crecer, desarrollarnos, alcanzar la estatura del varón perfecto, Señor. Ayúdanos a poder crecer, Señor, en tu presencia. Que cada uno de nosotros estemos atentos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús echamos fuera toda presencia demoníaca, todo espíritu inmundo. Le ordenamos salir de este lugar. Ordenamos, Dios mío, que los aires sean limpiados, que tu presencia lo llene todo, Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, Señor. Solicitamos también la gracia, la unción, el denuedo, la autoridad para enseñar esta tarde como quien tiene autoridad de Dios. Usa mi vida, úngeme, santifica mi mente, mi corazón, Señor. Todo mi ser sea limpiado y santificado en la sangre preciosa del Cordero inmolado. Creyendo que así será, te damos muchas gracias y preparamos nuestro corazón para recibir tu preciosa semilla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Reciba su asiento. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Todo pensamiento que no corresponde entonces sea desechado, y que todo nuestro ser esté atento a la palabra de Dios. Nosotros nada tenemos con este mundo. Así dijo Jesús. Nada tenemos con este mundo. Nosotros hemos crucificado también la carne con sus deseos, con sus pasiones. Le pertenecemos a Cristo. Estamos en Cristo. No escucho muchos amenes, gloria a Dios, pero eso es lo bíblico. Ahora que usted lo viva o no lo viva, ya es problema suyo. Pero si estamos en Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Y Él no anduvo en los deleites, hermanos, de este mundo. Él compartió con los pecadores, pero no participó de su pecado. Amén. El apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro,
el líder de la iglesia primitiva, uno de los grandes líderes, y también, bueno, el apóstol Pedro ha sido levantado por la iglesia católica como el primer papa. Amén, pero Pedro no fue un papa. Pedro fue un apóstol de Jesucristo. Amén. Y este apóstol nos escribe y de alguna manera nos enseña, nos revela, nos devela, nos muestra el secreto para alcanzar el crecimiento espiritual y que nosotros jamás caigamos de la gracia, es decir, jamás nos apartemos del Señor. Muchos de nosotros siempre vivimos con el temor: iré a perseverar, seguiré el próximo año, y vivimos con ese temor de fracasar, de alejarnos, de olvidarnos de Dios, de dejarnos seducir por el mundo, por la carne, por el diablo. Pero el apóstol Pedro, bueno, los que tienen ese temor constante son aquellos que aman a Dios y no quieren fallarle a Dios, porque a algunos les da lo mismo. Pero debe estar siempre el temor reverente en nuestros corazones. El apóstol Pedro entonces enseña la forma de mantenerse siempre en Cristo activo, creciendo. Y cuando nos mantenemos activos y creciendo, no daremos lugar a descarriarnos, a apartarnos, a separarnos del Señor. Es decir, no vamos a caer jamás. ¿Quiénes son los que no caen jamás? Los que constantemente están creciendo en el Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que los que están constantemente creciendo en el Señor no caerán jamás, porque no tendrán tiempo para ocuparse en la carne, porque no tendrán tiempo para ocuparse en las cosas de este mundo, pues su meta, su anhelo, su corazón está puesto en Dios. En el contexto del capítulo 1 entonces de esta carta del apóstol Pedro, del verso 13 en adelante, entonces el apóstol nos declara que Dios nos ha dado o nos ha dotado y dado la capacidad de ser semejantes a Él en nuestra naturaleza. Es decir, el apóstol Pedro nos invita a ser participantes de la naturaleza divina. Si yo le preguntara a usted cómo es Dios, ¿qué me diría usted? No estoy hablando físicamente. ¿Cómo es Dios? Por ahí escuché santo. ¿Qué más es Dios? Dios es misericordia. Dios es amor. Entonces, mire, note, usted mismo lo está declarando. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es santo. Dios nos invita a participar de su naturaleza. Es decir, que usted y yo seamos semejantes a Él. Si Él es bueno, Dios nos invita a que usted y yo también seamos. Si Él es misericordioso, Él nos invita a que usted y yo seamos. Si Él es bondadoso y generoso, Él nos invita a que usted y yo seamos bondadosos y misericordiosos. Si Él es justo y Él es santo, Él nos invita también a usted y a mí para que seamos justos y santos. Si Él es piadoso, la palabra piadoso, amén, quiere decir alguien preocupado por los demás, bueno, justo, recto. Esa es una persona piadosa. Y si Él es piadoso porque Dios es justo, es recto y siempre está preocupado de los demás, Dios también nos quiere hacer participar a nosotros de su naturaleza. Es decir, que usted y yo nos parezcamos a Él, seamos semejantes a Él. Le pregunto, ¿usted se encuentra parecido a Dios? ¿Qué decimos de los hijos? ¿Cierto? Dice, se parece a su papá, los mismos ojos, el mismo pelo tieso. Y de alguna manera siempre hacemos una comparación, ¿cierto?, de los hijos y miramos a los papás. Salió coloradito como el papá, salió orejón. Decimos un montón de cosas porque tratamos de asimilar al papá con el hijo. Si tuviéramos o tuvieran que de alguna manera relacionarnos con Dios, ¿qué es lo que usted y yo tenemos de Dios? ¿En qué nos parecemos a Dios? Usted dirá, en los ojos. No estamos hablando espiritualmente. Este hermano es parecido a Dios porque es amoroso. ¿Vieron usted cómo es amoroso este negro? Terrible amoroso.
O este otro es misericordioso, es bondadoso, es igual a Dios, se parece a Dios. De eso se trata entonces el consejo del apóstol Pedro. Que usted y yo nos parezcamos a Dios, seamos semejantes a Él. Nos invita a participar de la naturaleza divina. No hay nada malo en Dios, todo es bueno. Y no debe haber nada malo en nosotros, sino que también todo debe ser. Qué bueno que me está entendiendo el mensaje. Amén. Pedro está diciendo que nosotros tenemos que comenzar a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Que lleguemos a ser uno con Dios, que lleguemos a pensar igual a Dios, que lleguemos a sentir igual a Dios. ¿Qué es lo que aborrece Dios, por ejemplo? El pecado está ahí en la boca, ¿cierto? El pecado. Preguntémonos esto. ¿Nosotros aborrecemos el pecado? Aborrecemos el pecado del hermano allá, ese cochino que pecó. Y cuando yo peco, ¿lo aborrezco también ese pecado? ¿Aborrezco mi carne? Digo, miserable de mí, como decía el gran apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de humillación? Porque nosotros los seres humanos siempre aborrecemos el pecado que comete el hermano, pero también debemos aborrecer el pecado que nos asedia a nosotros. Debemos aborrecer lo que Dios aborrece, el pecado, ¿verdad? Con todos sus títulos, llámese inmoralidad, fornicación, adulterio, idolatría, paganismo, todo lo que Dios aborrece, usted y yo también deberíamos llegar a aborrecer. O en el crecimiento, el desarrollo de nuestra vida espiritual deberíamos ir odiando, aborreciendo. Y debemos amar todo lo que Dios ama. ¿Qué es lo que ama Dios? ¿Qué ama Dios? Ama las almas, ama la santidad, ama la justicia, ama la rectitud, ama la pureza. Todas esas cosas nosotros también tenemos que llegar a amar. Por eso a mí me da mucha rabia aquellos hermanos y hermanas que no sé de verdad si han nacido de nuevo y siguen a líderes déspotas, siguen a falsos profetas, siguen a herejes, siguen a hombres avarientos. Es decir, no son capaces de ver los frutos de ese hombre. Si ese hombre se asemeja a Dios, si ese hombre tiene los frutos del Espíritu, si ese hombre realmente ama lo que Dios ama, si ese hombre aborrece lo que Dios aborrece. Que Dios esta tarde abra nuestra mente y nuestro corazón y nos dé entendimiento en su bendita palabra, aleluya, para poder amar lo que Dios ama y poder aborrecer lo que Dios aborrece, porque esa es la vida del creyente. Debemos llegar a esa estatura, a ese nivel. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pedro entonces dice y declara que si Dios nos ha dotado y dado todas estas cosas maravillosas que están en nosotros, como la salvación, como la presencia del Espíritu Santo, lo escucho, amén, como la presencia del Espíritu Santo, como la vida eterna, como la salvación, y como Pedro dice, muchas promesas, valiosísimas promesas que son para nosotros y para nuestra familia, porque Dios nos ha dado de todo nos ha dado Dios. No podíamos ser mal agradecidos y decir, no estoy contento con lo que Dios me ha dado, aleluya. Porque algunos inmaduros creen que solamente la bendición de Dios debe reflejarse en lo material. No, lo material es secundario, lo importante es lo espiritual. Y la Biblia dice que Dios nos ha enriquecido en toda bendición espiritual, aleluya. Porque hay gente que tiene dinero y son los más miserables de esta tierra. Pero hay gente que tiene pobreza, pero es la gente más rica que hay, aleluya, de esta tierra. Gente que sazona, gente que es luz de este mundo, gente que tiene virtud, que tiene amor, que tiene compasión. Gloria al Señor. Bien, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se da cuenta? Pedro dice que Dios nos ha dotado de dones, de talentos. Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado herencia en los cielos, nos ha dado del Espíritu Santo, nos ha entregado incluso la palabra inspirada. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos crecer. ¿Para qué Dios nos ha dado todo lo que nos ha dado? ¿Para qué? Para que usted y yo podamos crecer, desarrollarnos espiritualmente. ¿Para qué son los dones? ¿Para qué son los talentos? ¿Para qué es todo lo que Dios nos ha dado? Para que nos desarrollemos, para que crezcamos. ¿Para qué es todo lo que usted le da a su hijo? ¿Para qué? Para que crezca, para que se desarrolle. ¿Para qué es el consejo? ¿Para qué es lo material? ¿Para qué es la atención? ¿Para qué es el afecto? ¿Para qué es el cariño? Para que nuestros hijos crezcan y crezcan saludables y sean personas de bien. Lo mismo hace Dios, y Dios es nuestro Padre. Todo lo que Él nos ha dado, lo ha dado con un propósito: que usted y yo crezcamos, nos desarrollemos y lleguemos a ser semejantes a Él. Aleluya. Frente a toda esta verdad, Pedro dice, gloria a Dios, que tenemos que poner diligencia. Si Dios nos ha dado todas estas cosas y nos capacita día tras día, nosotros debemos poner diligencia, es decir, poner atención a todo lo que Dios nos ha dado y entender que todo aquello que Dios nos ha dado merece nuestra atención y nuestra preocupación y nuestra dedicación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice que tenemos que entonces poner diligencia a todo esto. Es decir, poner de nuestra parte, poner afecto, amor, entender que Dios nos quiere capacitar día tras día para que podamos crecer y desarrollarnos. Esta palabra diligencia quiere decir amar más a Dios, desechar la pereza cristiana y buscar el crecimiento y desarrollo como cristiano hasta llegar a la estatura de un varón perfecto o maduro. Y dejemos de ser niños fluctuantes. Efesios capítulo 4, por favor, léalo conmigo. Busquen su Biblia ahí. Efesios capítulo 4, verso 13. Gloria a Dios. Los que tengan Biblia y los que no, cómprense una. Gloria a Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa perfección es madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero decirles que el Señor tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros, y Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos hasta la altura que Él nos ha señalado, de acuerdo a la medida de la gracia que Él nos ha dado. Pero Dios quiere que sus hijos crezcan y se desarrollen. Es más, dentro de este contexto, gloria al Señor, de Efesios 4, habla de dones y de ministerios. Bien, dice el verso 12, que todos los dones, los ministerios, pastor, evangelista, misionero, apóstol, y todos los dones, Dios los ha dado, los ha otorgado con un fin. Verso 12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le pregunto, ¿para qué fueron dados? ¿Para qué? Para perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar? Para hacer algo bueno. Algo que no estaba muy bueno, perfeccionarlo, dejarlo bueno. Y usted y yo no estábamos muy buenos. Tenemos que ser perfeccionados. No lo sabíamos todo, tenemos que ser enseñados.
Pero también dice para ser edificados. ¿Qué es edificar? Es construir, es hacer algo. Una construcción siempre empieza de abajo hacia arriba. No he visto a nadie poniendo el techo sin antes poner las murallas o el piso. Todo edificio comienza desde el cimiento hacia arriba. Eso habla de crecimiento, eso habla de desarrollo. Usted y yo como cristianos tenemos que ser edificados, tenemos que crecer en Dios hasta llegar a ser el edificio que Dios quiere. Quizás espiritualmente algunos han sido llamados a medir 2 metros, otros 2,5 metros, otros 3 metros, otros como la pequeña Lulú, 90 centímetros. Pero para todos nosotros Dios nos ha dado una gracia, una medida, y esa medida tenemos que alcanzarla. Estoy seguro y sé que nadie va a llegar a la misma altura que el otro, pero tenemos todos que llegar a la altura que Dios ha determinado para nosotros. ¿Y cuál es la altura? La madurez. ¿Escuchó bien? La madurez. ¿Se considera usted un cristiano maduro? ¿Una cristiana madura? Usted dirá, sí, tengo 5,000 años, por lo tanto ya soy maduro. La madurez no tiene que ver con los años. Puede que sea maduro y sea sabio, sabia en las cosas de la vida, pero yo estoy hablando de las cosas del Señor. Estoy hablando de la vida cristiana. Y la vida cristiana, gloria a Dios, la sabiduría no la dan los años, la da la relación con Dios, la da la comunión con Dios, la da el crecimiento espiritual. Gloria al Señor. Bien, entonces los dones y ministerios han sido dados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que el cristiano se desarrolle y crezca en Dios. Mire lo que dice, ¿verdad, Pablo, en cuanto al crecimiento cristiano? Cuando yo era niño, Pablo está hablando que un tiempo él fue niño. Cuando yo era niño, algunos tienen que decir, cuando yo soy niño. Pablo está hablando en pasado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Dice, ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. 1 Corintios capítulo 13, verso 8 al 12. Es lo que el apóstol Pablo está hablando, de que en su tiempo él era niño, un niño espiritual. Pero ya dejó de ser niño y se convirtió ¿en qué? En un hombre. Alcanzó una estatura espiritual, alcanzó una madurez espiritual. Cuando era niño perseguía a cristianos. Cuando era niño pertenecía, ¿verdad?, al club de los hipócritas de Israel. Pero cuando conoció al Señor y Dios comenzó a tratar en su vida, dejó de ser niño, se convirtió en un hombre espiritual. Un hombre grandemente usado por Dios. Usted y yo entonces también tenemos que ir a la madurez espiritual, al desarrollo, al crecimiento espiritual. Le pregunto de nuevo, ¿se considera usted maduro en el Señor o un niño todavía, una niña todavía? Digo que me sorprende hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que uno como pastor se esfuerza? Que el hermano crezca en el Señor, que no tengamos que andar todo el tiempo empujándole. Ya pues, hermanito, ¿qué le pasa? Otra vez se quedó en casita, se le echaron los bueyes. Hay que ir con la varilla a picanearlos para que avancen los lindos. ¿Sabe? Hoy día muchos cristianos creen que Cristo tiene que vivir al antojo de ellos. Muchos cristianos no entienden que uno tiene que girar en torno al Evangelio y no el Evangelio en torno a mí. Que Cristo es el sol y yo tengo que girar alrededor de Él. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no maduran y creen que el Evangelio es todo, se centra en lo que les pasa a ellos, en lo que viven ellos, que tuve un problema, que tuve una dificultad, que me pasó esto, y que me pasó esto otro, que hoy día no tengo ganas, que no tengo ánimo. Y de acuerdo a todas esas circunstancias, ¿sirven a Dios o no lo sirven? Eso es ser un niño espiritual. Porque el hombre maduro, el que alcanza un crecimiento, desarrollo, pase lo que pase,
Jesús lo dice en Mateo: aquel que está edificando en la roca, aquel que está edificando, creciendo en Dios y está edificado en la palabra, en Jesús, aunque vengan viento, aunque vengan lluvia, aunque vengan tempestades y aunque el agua y los ríos den con ímpetu en su vida, ese hombre, esa mujer no caerá jamás, porque está creciendo en la voluntad de Dios. Pero hoy día estamos llenos de niños, llenos de niñas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los pastores, hermanos, buscar mensaje tras mensaje para impactar, para llegar al corazón, para que la gente entienda? Pero los vemos. ¿Cuántos, por ejemplo, hoy y mañana irán al Parque O'Higgins, irán a enredarse en la fonda, irán a participar de esas cosas carnales y mundanas? Y todavía no entienden. Y por último, si fuera un hermano nuevo, lo entiendo, no comprende él todavía, pero gente que lleva años. Eso es lo que yo no logro entender. Dice el apóstol Pedro acá en el capítulo 1 que aquel que va creciendo en Dios se aparta de la contaminación del mundo. Bendito y alabado. Pero hay mucha gente, niña, inmadura, gente que lleva años y todavía por un desprecio, por un roce, por un encontrón que tuvo con el hermano, con la hermana, se taiman, se amurran y ya se les murió Cristo y el Evangelio y no quieren nada más. Esos son niñerías. Gente que todavía anda con celos, con pleitos, con iras, con envidias, con contienda. Eso es niñería y un poquito de carnalidad. Por eso Pedro dice: mi anhelo es que ustedes crezcan. Nos invita a participar de la naturaleza divina, que dejemos de ser niños. Que sepamos cuál es nuestro lugar en esta vida, qué es lo que nos conviene. Porque cuando crecemos y maduremos, ¿verdad? Uno mismo cuando era joven, cuántas estupideces hizo, cuántas boberías hicimos, porque éramos niños. Éramos niños, ¿verdad? Éramos, no voy a decir inocentes, porque de inocentes no teníamos nada. Pero éramos inmaduros. No nos decían nuestros papás: no tomé. ¿Y qué hacíamos nosotros? Íbamos y tomábamos. ¿Cuántas tonterías y boberías hicimos mientras estuvimos casados? ¿Cuántas cosas de las cuales muchos hasta el día de hoy se lamentan? Porque éramos inmaduros, faltos de experiencia. Pero ahora que estamos más maduros, ¿verdad? Nosotros vertimos nuestra experiencia a nuestros hijos para que ellos no pasen por el camino de tristeza, ¿verdad? De amargura, de dolor que nosotros pasamos. Queremos evitarles a ellos ese dolor, ese sufrimiento, y decimos: hijo, no hagas esto, hijo, no hagas esto otro. ¿Por qué? Porque nosotros ya recorrimos ese camino. Pero ¿por qué en el Evangelio no hacer lo mismo? Que el transitar, el caminar en el Evangelio nos enseñe para no tropezar con la misma piedra. Alcanzar madurez, saber lo que nos conviene. Saber, ¿verdad? Como dice el salmista, muchas veces lo usamos como una palabra cliché, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 días fuera de ellos? ¿Qué es lo que dice la congregación? ¡Amén! Pero ¿y por qué faltas tanto a la iglesia? Pues si tú me dices amén, estás diciendo amén a la palabra, pero tú no lo entiendes. Porque cuando tú entiendes que es bueno estar en la casa de Dios, tú no te vas a perder los cultos por cualquier cosa. Tú no vas a darle preferencia a las cosas del mundo y vas a dejarlo de Dios de lado. No, cuando tú madures y entiendes, cuando tú creces, que es vital y que es necesario para tu vida espiritual estar en comunión con Dios, tú no te vas a ir a otro lugar. Sabes que tu deber y tu compromiso es estar en la presencia del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que dejar de ser niños. Uno como pastor anhela que los hermanos crezcan y mi oración: Dios, Señor, trae obreros y gente que crezca, que madure. ¿Para qué? Para enviarlos, para comisionarlos, para hacerlos trabajar, para descansar un poco. Les digo algo: ya estoy en los 50 años y las fuerzas mías se van reduciendo. Necesito gente en la cual pueda hacer trabajar. Para toda buena obra.
Este que diga: pastor, aquí estamos para trabajar con usted, entendemos que usted es un varón de Dios, pastor, cuente conmigo. Algunos me han dicho así, pero sabe, puedo contar con ellos solamente, aleluya, algunos días, porque estos días especiales desaparecen todos. Gloria al Señor. Pedro dice que tenemos que alcanzar por lo menos 8 cualidades para ser cristianos maduros. Pedro habla de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. De todas estas, ¿cuántas tiene? ¿A dónde va recién? Fe. Bueno, te faltan otras 7. Te falta virtud. Amén. Te falta conocimiento. Te falta dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Ah, pastor, tengo 2. Amor también. Está por verse. Pedro dice que si nosotros tenemos estas 8 cualidades en nuestras vidas, llegaremos a ser una persona madura en el Señor. Y vamos a estar constantemente creciendo en Dios. Y no vamos a caer jamás. Pero ¿cuántos niños hoy día hay que ir a buscarlo una y otra vez? Oiga, y si el pastor no llama, no los va a ver, se enojan encima y después lo andan descuerando. No me imagino a Cristo llamando: oye, ¿y por qué no viniste hoy día al culto? No te vi en medio de la multitud. ¿Dónde estaba ahí? Jesús decía: ven tú y sígueme. Si sabéis lo que te conviene, ven y sígame. Si sabéis lo que es bueno, ven y sígueme. Si algo de viaracho tenéis, ven y sígueme. Pero hoy día nos cuesta tanto. Hoy día no, que el pastor tiene que visitar, el pastor tiene que rogarle a las ovejas. ¿Dónde la vio? Tenemos que apacentar, cuidar de la grey con amor, con paciencia, pero no malcriar. Hoy día vemos tantos hijos rebeldes. ¿Sabe por qué? Porque los papás hoy día han sido demasiado permisivos. Así también el evangelio. ¿Cuántos evangélicos juleros, malagradecidos? Usted dijo: yo sabía que hoy día no tenía que venir. Pero el Señor te trajo, mi hijo, porque Dios te ama. Y Dios dice a Biblia que al que ama lo disciplina, lo azota y lo corrige. Así que dígale: gracias, papito, porque esto me hacía falta. Aleluya. Así también hoy día tenemos un montón de desordenados, porque muchos líderes y pastores son demasiado blandos con ellos. Tienen hijos regalones. No. Dios dice: aquel que él ama lo corrige, lo disciplina y a veces lo azota. No sé cómo está tomando usted este mensaje, como una corrección, como un consejo, o como que lo están azotando. Capaz que después salga de aquí y diga: nos agarraron a palo hoy día. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, teniendo estas cualidades seremos un cristiano maduro en el Señor. Sin duda tenemos que ir creciendo. Amén. La gran pregunta para comenzar el mensaje ya: ¿tiene algún problema usted con la hora? Mañana es feriado. La gran pregunta, pastor, está bien, pastor, está bien. Todo lo que usted dice está bien. Pero ¿cómo puedo alcanzar estas 8 cualidades? ¿Cómo puedo alcanzar la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, el amor fraternal, el amor? ¿Cómo puedo, pastor, alcanzar todo esto? ¿Quiere saberlo? No se pierda el culto el próximo jueves. Lo voy a decir ahora para que vaya saliendo, gloria a Dios. No importa que nos tomemos unos minutos más, pero aún es temprano. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo alcanzar estas cualidades? ¿Cuántos tienen aquí, verdad? Más que claro que tenemos que crecer en el Señor. ¿Ha crecido en Dios? Algunos están contentos, pero han crecido solo 1 centímetro. Está claro que tenemos que crecer y alcanzar estas cualidades. Pero ¿cómo logramos alcanzarla? Es más, algunos ni siquiera saben, escuche bien, lo que significa cada una de estas cualidades. ¿Sabe usted lo que significa, gloria a Dios, fe? ¿Sabe lo que significa virtud? ¿Sabe lo que significa conocimiento? ¿Dominio propio? Algunos no tienen ni idea. Pastor, pero eso se compra en la farmacia. ¿Ese es un jarabe, un tónico? Algunos no tienen idea.
Y para ello tendríamos que ir al diccionario y comenzar a ver el significado de cada una de estas palabras para entender cuáles son las cualidades que yo tengo que tener. Y por eso es bueno que nosotros estudiemos la palabra, para que crezcamos en el conocimiento y podamos entender cuál es la perfecta voluntad para nosotros. Hay cristianos vagos y flojos. Se lo estoy diciendo a usted, estoy hablando en términos generales. No que pastor usted apuntó con el dedo, no, es que yo soy Ricardo Lago. Hay cristianos que son vagos, nunca leen la Biblia, y como no leen la Biblia no conocen cuál es la voluntad de Dios. Pero escuche, aunque usted no sepa cuál es el significado de cada una de estas cualidades, pero si usted ama a Dios, si usted tiene temor en su corazón y quiere agradar a Dios, si usted se esfuerza y sigue los consejos que yo le voy a dar, usted irá adquiriendo cada una de estas cualidades, y cada una de estas cualidades se irá desarrollando en su vida y lo harán haciendo crecer y madurar en el Señor. Ponga atención. El primer consejo para alcanzar estas cualidades es leer la Biblia. Levanten la mano, ¿cuántos aquí leen la Biblia? ¿Tienen la costumbre de leer la Biblia? Dije la costumbre, el hábito. Usted sabe lo que es un hábito, ¿cierto? Que constantemente están leyendo. Algunos le baja la inspiración de leer la Biblia cuando el predicador está predicando. Ahí empiezan los lindos. Y uno habla y habla y ellos están ahí leyendo. Oh, nunca había leído esto. No, pues si no leía en la casa. El hábito de la lectura. El primer consejo para crecer, madurar en el Señor y obtener estas cualidades y no caer jamás es comenzar a leer la Biblia. Según de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, la palabra nos hace aptos, sabios. ¿Escuchó bien? ¿Quién nos hace sabios? La palabra. Nos hace aptos, sabios, gloria a Dios. Juan 5:39, la palabra nos habla y nos revela acerca de Cristo. Nos da a conocer quién es Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio. Es decir, la palabra nos habla de quién, de Dios. La palabra nos muestra la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Dónde lo encuentro? En la palabra. Casi se le sale. Casi escuché por ahí en la tele. Porque algunos pasan más horas viendo televisión. Obvio, porque ahí no hay que hacer nada, simplemente sentarse, echarse cómodamente y ojalá tener algo para picar. Y un pañuelo por si lloramos. Pero leer la Biblia demanda atención, demanda preocupación, porque cuando yo voy a leer la Biblia, ¿verdad? Tengo que pedirle a Dios que abra mi mente, mi corazón, y tengo que tratar de entender, y a algunos eso, aleluya, les causa graves y serios problemas mentales. No, un minuto y ya. Pero el primer consejo, si queremos crecer de verdad, aprenda a leer la Biblia. Acostúmbrese a escudriñar la Escritura. Y por favor, no se vaya, por favor, ni a Daniel ni a Apocalipsis. Deje de buscarle los cuernos y los cachos a la bestia. Preocúpese de crecer, lea los evangelios, lea las cartas paulinas, lea, ¿verdad?, el libro de los Hechos, amén. Nútrase con el consejo principalmente de Jesucristo el Señor. Lo primero entonces, leer las Escrituras. Y sabe, algunos dicen, no pastor, para mí es más cómodo escuchar. Le estoy diciendo, porfiado, lea las Escrituras. Somos tan flojos, gloria a Dios. No, es que pastor, yo tengo la Biblia en audio. Soy porfiado, negro. Leer. Cuando usted lee, cuando usted aparta tiempo, Dios nos enseñará cosas que están escondidas muchas veces, que usted no las va a entender mientras escuche, ¿verdad?, una Biblia hablada, sino que cuando está la preocupación, viene la revelación, viene el consejo de Dios. Segundo consejo. Bueno, son 20 nomás, pero tenemos tiempo. Segundo consejo.
Procure ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos son sensibles aquí a la voz del Espíritu Santo? Y no estoy hablando de ser sensible cuando alguien empieza Samalaya, Samalaya, no. Porque el Espíritu Santo nos debe hablar en todo tiempo y en todo momento. Hay gente que cree que el Espíritu Santo solamente nos habla aquí en la iglesia por medio del pastorcito que está predicando. No. Cuando yo hoy voy al cuarto secreto, lloro al Padre que ve en los secretos. Ese Padre que ve en los secretos me recompensará en público. Es ahí, en mi comunión íntima, cuando yo debo aprender a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Es más, a veces voy en la micro, en el vehículo, y a veces Dios me habla, me ministra por medio del Espíritu Santo, y yo debo ser sensible a su voz. ¿Por qué debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo? Porque, de acuerdo a Juan 14:16, Él es nuestro ayudador. Es decir, cuando el Espíritu Santo te quiere hablar, enseñar algo o amonestarte en algo, es porque Él te quiere molestar, no, te quiere ayudar. Cuando el Espíritu Santo te dice no vayas para allá, ¿por qué cree? ¿Que el Espíritu Santo le gusta molestarte? No, Él te quiere ayudar, Él te quiere evitar dolor, te quiere evitar sufrimiento, te quiere evitar una mala situación. Él ha venido para ayudarnos, Él es nuestro ayudador. Hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 verso 8, ¿por qué sensible? De acuerdo a Hechos 1:8, porque el Espíritu Santo nos da poder, capacitación para ser testigos eficaces de Cristo. Aquel que no tiene una relación genuina con el Espíritu Santo no podrá crecer, no podrá desarrollarse. Por eso hay gente que nunca le predica a nadie, gente que no ha crecido. Porque aquel que ha crecido ha aprendido a tener una relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Cristo. Tercero, Romanos 8:27. Debemos ser sensibles al Espíritu Santo porque Él todo lo sabe. Él todo lo escudriña de nosotros. Y si Él nos amonesta, nos advierte, es porque Él sabe que nuestro corazón se está inclinando hacia donde no tiene que inclinarse. Segundo consejo entonces, ser sensible al Espíritu Santo. Tercero, hay que combatir las debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Yo tengo varias. Y todos nosotros, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener debilidades. Alguna, pastor, yo pensé que usted era santo. No, todos nosotros tenemos debilidades. Incluso Santiago dice que Elías, el gran profeta de Dios, era sujeto a debilidades. Es decir, también tenía debilidades. El gran apóstol Pablo tenía debilidades. Ahora, con esto no estoy diciendo, porque algunos son muy sagaces, dicen, debilidad. Mi debilidad es la chicha, es la cueca, pastor. No venga a hacerte el pillo ni el astuto con el Señor. Combatir las debilidades. ¿Por qué debemos combatir las debilidades? Porque si no las combatimos, esas debilidades van a luchar contra nosotros y nos pueden vencer. 1 Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente, buscando. Al león le gusta la carne. No conozco leones vegetarianos. Van a ver, sí, en el milenio, pero todavía no hay. Y el diablo, ¿verdad?, no es vegetariano. Al diablo le encanta la carne cristiana. Así cuando un cristiano, ¿verdad?, es llevado por su pecado, por sus debilidades a la carne, puede ser la opción propicia para el diablo para destruirlo. Tenemos que combatir nuestras debilidades, si no el diablo las va a usar contra nosotros. Efesios capítulo 4 verso 22 dice: despojaos del viejo hombre. No está diciendo que usted, hombre casado, se despoje de la vieja, no. Está hablando de la vieja criatura, del viejo hombre viciado. Está hablando en el sentido espiritual. Porque si me dice, pastor, dice que hay que dejar a la vieja, hay que dejar al viejo. No, el matrimonio es forever, para toda la vida. Está hablando en el sentido espiritual, que nosotros tenemos que dejar al viejo hombre con sus
pasiones, con sus vicios, con sus placeres, que tenemos que renunciar a aquello, combatir contra esas cosas. Y nosotros constantemente estamos luchando contra los deseos y apetitos de la carne, ¿o no? O alguien puede decir aquí, pastor, yo ya vencí la carne, la tengo domada. La única manera que seamos libres de esta carne y logremos vencer es cuando Cristo venga. Y este cuerpo de corrupción se transforma en un cuerpo de incorrupción. Mientras tanto tenemos que luchar día tras día contra la carne y contra las debilidades. Romanos 8:6 dice que el sentir de la carne es muerte. Es decir, si yo obedezco a mi debilidad y a mi carne, voy a traer sobre mi vida muerte espiritual. Por lo tanto, yo debo combatir contra la carne, porque la carne es enemiga de Dios. Yo debo sujetar la carne, gloria a Dios, no hacer lo que la carne quiere. ¿Qué es lo que la carne quiere en estos días? Flojear, pasarlo bien, divertirse, ojalá no venir al culto. Pero como yo soy cristiano y yo estoy madurando y estoy creciendo, voy a decirle, no, carne, no me engañes con cosas raras aquí. No, tú me quieres llevar para allá, pero yo sé que tengo que ir para allá, porque allá está la ganancia. ¿Me está entendiendo? Combatir entonces contra las debilidades. Y usted conoce su debilidad. Me voy a meter más allá. Cuarto consejo: escoja con quién se junta, o elija, mejor dicho, porque esa palabra escoja suena medio raro. Elija con quién usted se va a juntar. ¿Sabe usted que es importantísimo para el desarrollo como cristiano con quien yo me junte? Proverbio dice, júntate con necio y necio serás. Júntate con tontos y tonto serás. Pero si usted se junta con sabios, aunque sea un poco ingenuo, algo de sabio se le pegará. Hay un proverbio popular que dice, dime con quién anda. Ah, se lo sabe. ¿Ha aprendido usted en el Evangelio a elegir sus amistades de forma correcta? Escuche el consejo. Elija bien con quién usted se va a juntar. 1 Corintios 15:33 dice, porque las malas conversaciones corrompen. Es decir, si yo me junto con un cagüinero, con una cagüinera, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a convertir en un cagüinero y en una cagüinera. Pero si yo me junto con un hombre como una mujer que ama a Dios y que habla de Cristo y que predica y que su pasión es el Señor, también yo voy a ser igual. La gente, los discípulos que anduvieron con Jesús, que estuvieron, ¿verdad?, mucho tiempo con Jesús, se les pegó lo de Jesús. ¿Recuerda usted a Pedro? Tu forma de hablar te delata. Tú estás con él. Tú eres uno de ellos. Se le había pegado lo de su maestro. ¿A cuántos aquí se le ha pegado lo del maestro también? Es más fácil que se pegue lo malo que se pegue lo bueno. Pero el apóstol dice que debemos desechar lo malo y retener lo bueno. Júntese con gente que le bendiga, que le ayude a crecer, a desarrollarse. Usted no necesita saber los últimos cagüines de la iglesia. Usted no necesita saber la última pomada, lo último que pasó. No, usted necesita saber de Cristo, crecer en Cristo, conocer más del Señor. Bien, tenga en cuenta entonces este consejo: el que se junta con sabios, el que se junta con rebeldes, el que se junta con envidiosos, póngale lo que usted quiera. Aprendamos entonces a elegir bien nuestras amistades. A veces algunos dicen, pastor, es mejor a veces estar solo que mal acompañado. Y algunos tienen razón. Gloria a Dios. Júntese con Cristo mejor. Él no defrauda a nadie. A ver, ahí tenemos un amigo seguro, gloria a Dios. Bien. Quinto consejo:
ordene su vida espiritual y sus hábitos. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Está ordenada o no? ¿Tiene usted por costumbre orar? ¿Tiene usted por costumbre leer la Biblia? ¿Tiene ya por costumbre congregarse? ¿Está ordenada su vida espiritual? Segundo, sus hábitos. ¿Tiene buenos hábitos o malos hábitos? ¿Qué decimos nosotros cuando el niño está así? Sobre todo cuando hay visita. Saca, cochino, eso no se hace. Eso es un mal hábito. Sobre todo después cuando... Eso es peor todavía. ¿Sabe qué? Somos tan cínicos. Nos horrorizamos. ¿Y cuando era chico? ¿Ah? Cuando ya no había para el maní salado, ¿qué hacía usted? Bien, malos hábitos. Así hay gente que tiene malos hábitos. Por ejemplo, cuando hay dos personas conversando, a veces llega el otro e irrumpe. Es un mal hábito. Ahí está el mal hábito de no lavarse. Amén. Algunos saben que son fuertes y tienen un mal hábito, no se lavan nunca. Hay que ordenar la vida espiritual y los hábitos. Hebreos 5:13. Aquel que se ejercita en la gracia, es decir, en lo bueno, va a crecer. Es decir, usted sabe que la palabra ejercitar viene de la palabra ejercicio. ¿Cuántas mujeres han dicho acá, voy a comenzar a hacer ejercicio porque estoy con unos kilitos de más? Otras dicen apenas, pasen esta fiesta, me pongo a tono. Claro, porque subieron 5 kilos. Que es el promedio, dicen los entendidos, que la persona sube en esta semana 18, a lo menos 5 kilos. Ahora, si es glotón, yo creo que más de 5 kilos. Y muchos dicen, no, pasado esto, ay, me pongo a hacer ejercicio. Aquí la Biblia habla de que hay que hacer ejercicio espiritual. Y usted sabe que si alguien no es ordenado en su ejercicio, de nada le va a servir la dieta. Algunas mujeres se autoengañan, no se hago ejercicio, están 1 y 2 días y ya, chao ejercicio. Y al final terminan conformándose con ese neumático, con ese rollito regalón. Y dejan el ejercicio. Y dicen, bueno, me tenéis que querer como soy. Que a otra hay que querer nomás. Hoy algunos hombres también no lo hacen nada de mal. Pero bueno, eso es el ejercicio físico. Pero aquí la Biblia habla de que tenemos que tener buenos hábitos, es decir, aprender a ejercitarnos en lo espiritual. A no dejar la disciplina, no dejar el ejercicio espiritual, la oración, el ayuno, la consagración, la búsqueda, la santidad. Hacer lo bueno, practicar la justicia, la rectitud, hablar verdad constantemente. Son ejercicios espirituales que si los mantenemos nos harán crecer, desarrollarnos. ¿A cuánto les gustaría tener pectorales, abdomen grueso, como esos fisiculturistas? ¿Cuántos varones no han mirado a veces con envidia eso, verdad? Que hacen, mire cómo están, sí. Y a veces lo hacen con envidia. Pero aquí el Señor está hablando que tenemos que ser fuertes en lo interno, en lo espiritual, porque el ejercicio corporal no es muy provechoso. Aquí lo que importa es que el ser interior crezca, se desarrolle. Amén. Que seamos fuertes en lo espiritual. Bien, ordenar entonces los hábitos. La Biblia dice que aquel que participa de la leche es inexperto. Es inexperto en la palabra de justicia, es decir, aquel que no tiene una dieta fuerte. ¿Para quién es la leche? Bueno, ahora dicen que todo el mundo tiene que tomar leche, pero principalmente la leche, ¿para quién es? ¿Qué dice el autor del libro de Hebreos? Que aquellos que viven tomando lechecita es porque son niños. Y un niño no puede ser ejercitado ni sabio en la palabra, es decir, no crece. Nosotros necesitamos el alimento sólido para tener fuerza, para desarrollar músculo. A los soldados lo que más le dan que son legumbre.
Legumbre. Porque eso le ayuda en el ejercicio diario. Los aporrean. Esto, otro. Y ahí están, nutriéndolos con legumbre. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita el creyente hoy día? Legumbre, poroto, palabra firme, sólida. Lo escucho mucho menos, pero no importa. Y cuando predicamos este tipo de mensaje, algunos se asustan, se empantan. Ojalá todos los días fueran así. Amén. Bien, cambiar los hábitos espirituales, amén, nos ayudará a crecer, a desarrollar. Por último, otro consejo importante para crecer es mantenerse humilde. Es decir, enseñable. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que entender que todos nosotros necesitamos crecer y desarrollarnos, que nadie puede decir, ya crecí lo suficiente, ya lo sé todo, ya soy el super cristiano. No, debemos ser humildes. Y cuando hay mensajes como esto, aunque nos revienten, aunque nos incomoden, aunque nos molesten, aunque tratamos de mezclarlo con un poco de humor para que no sea tan fuerte, yo debo aprender a recibir el consejo de Dios, porque es para mi provecho, es para mi desarrollo, es para mi crecimiento. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 y 6. ¿Por qué debo mantenerme humilde? Porque la Biblia dice que Dios aborrece al altivo, al soberbio Dios lo mira de lejos, mas al humilde Dios lo hace crecer, Dios lo exalta, Dios lo eleva, Dios hace que el humilde crezca. A los humildes le da gracia. ¿Cuántos humildes hay aquí? Casi los pillé. Parte que dice, amén, pastor, aquí hay un humilde. Pero tenemos que tener ese corazón humilde. La palabra en sí, la palabra de Dios necesita un corazón humilde donde poder ser recepcionada. Por eso Pedro dice que tenemos que recibir la palabra implantada con espíritu de mansedumbre, con humildad, sabiendo que esta palabra traerá riqueza, fortaleza, bendición a mi vida espiritual. Bien, como conclusión, hay muchos consejos más, pero vamos a dejar hasta ahí, porque algunos están preocupados del bendito reloj. Pero haciendo estas cosas, siguiendo estos simples consejos, su vida espiritual irá creciendo, desarrollándose, y usted irá madurando en Dios. Mi sueño, mi anhelo es ya ver, hermanos, crecer, hermanos firmes. ¿Sabe que un cristiano debería estar a lo menos un año siendo instruido, capacitado, y después de eso aprender a caminar solito? Que no habría necesidad de andar buscándolo, que no habría necesidad de rogarle, porque ya ha aprendido, ya ha ido creciendo, sabe que su sustento, su ayuda, su socorro es su Señor, y que sea que vivamos, que muramos, somos del Señor, y que todo lo que nos pueda pasar en la vida es porque Dios lo ha permitido, estamos en sus manos, y así como Él nos mete en la prueba, Él también nos dará la salida, aleluya. Eso lo alcanzan los que van madurando, los que van creciendo. Entonces Dios nos ayuda, hermano, a seguir creciendo. Que nada impida su crecimiento, que nada le frene. Lo único que impide que usted crezca es usted mismo. Que hay gente que le encanta darse vuelta en sus problemas. Gente que le encanta, ¿verdad? Dice, no, que tengo que solucionar esto, tengo que solucionar esto, otro. Y cuando tenga todo listo, entonces, no, nunca estarás lo suficientemente ordenado para dedicarte a Dios. Es ahora, Dios primero. Póngase en pie, por favor. Espero que le haya servido el consejo y que su venida hoy a la casa del Señor, un 18 de septiembre, no haya sido en vano, sino que le permita seguir creciendo en Dios. Ponga su vida delante del Señor. Y si usted no ha crecido, dígale, Señor, perdóname. Tantos años, Señor, y he perdido el tiempo, pero ayúdame a crecer. Ayúdame a madurar espiritualmente. Señor del cielo, te adoramos y te glorificamos en esta tarde. Te damos muchas gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a compartir estos consejos con la amada iglesia. Mi anhelo, mi sueño, y tú lo sabes, Padre,
es tener cristianos maduros. El apóstol Pablo sufría por aquellos débiles en la fe. También lo hacemos nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a madurar, Señor. Y a entender que somos tuyos. Ayúdanos, amado Dios, a ser firmes, leales, sólidos en Cristo y a dar testimonio de ti, Señor. Quita la niñez en nosotros, todo lo infantil, aquello que provoca, Dios mío, aleluya, discordia, contienda, ira, envidias y enojo, Señor. Y que el amor, Dios mío, pueda sobrepasar todas las cosas. Ayúdanos, amado Dios, a crecer. Tú nos has dado todo, todo para que nosotros podamos crecer, que podamos aprovechar esta oportunidad y este tiempo que tú nos das. Que el Espíritu Santo día tras día nos guíe, nos enseñe, nos revele y nos muestre todas estas cosas. Señor, nos entregamos en tus manos. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos actuado como niños. Aleluya, y te pedimos perdón. Sé que el Evangelio y el reino requiere de hombres, como dice el apóstol, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Pero, Señor, Él dice que pasó a esa etapa y ahora se transformó en un hombre, Señor. Un hombre usado y honrado por ti. Así también ayúdanos a nosotros a ser fieles y leales y a dar testimonio de tu amor en nuestras vidas. Te damos gracias, creemos que así será. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Levante sus manos al cielo y dele gloria y alabanza al Señor. Si Dios le ha bendecido, si Dios le ha ministrado, si el Espíritu Santo ha hablado a la iglesia el día de hoy, dele alabanza, dele adoración, dele exaltación a Jesucristo el Señor, porque para Él es toda gloria, para Él es toda alabanza, para Él, aleluya, es toda expresión de gozo, de alegría, de contentamiento de nuestro corazón.